Hemos estado hablando desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su desarrollo durante su ministerio, los milagros diferentes que Él hizo, las reacciones que tuvieron los diferentes grupos de aquel tiempo y tantas otras cosas más, pero este es un momento que para nosotros es de suma importancia, puesto que ahora estaremos tocando también lo que podría llamarse el corazón de la fe cristiana. Es decir, vamos a hablar un poco acerca de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos nosotros de la muerte, también tenemos que hacer referencia, y lo vamos a hacer en el próximo programa, con relación a la resurrección. Es un tema que el apóstol San Pablo aborda, es un tema que el apóstol San Pablo desarrolla desde diferentes puntos de vista, y no solamente él, sino también lo estará haciendo el apóstol San Pedro mucho más adelante. En el Evangelio según San Mateo, nos dice así la Escritura en el capítulo 16, verso 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario morir y resucitar al tercer día. Cuando hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una muerte que difiere a la de muchísimos hombres y mujeres aquí en la tierra que fueron asesinados por decir la verdad, por defender la causa justa, por defender al pobre y al menesteroso. La muerte de nuestro Señor Jesucristo difiere mucho de la muerte de estas personas también, que por cierto, muchos de esos que dieron su vida por la justicia es de admirar, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo es totalmente diferente. Estamos hablando nosotros del Señor de la vida, estamos hablando del verbo de vida, de aquel verbo que se encarnó y se hizo hombre entre los hombres. Así es que no es de cualquier personaje que estamos hablando, es del Hijo de Dios, quien en la Escritura por distintas personas fue declarado Dios, y desde el Antiguo Testamento encontramos nosotros las profecías que apuntaban acerca de aquel que habría de venir como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, quien diera su vida por rescate de muchos. Cuando uno ve la Escritura y uno piensa en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no existe en la Biblia ningún personaje del cual se hablara que tendría que dar su vida para el rescate de muchos. Lo que sí encontramos nosotros en el Antiguo Testamento como sombra de lo venidero son los distintos sacrificios que encontramos ya en las Escrituras. Y aún así, con todos y esos sacrificios, ninguno de ellos podría sustituir la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Si bien es cierto, ya desde Abraham, como lo vemos también en la experiencia de Abel, pero ya en la historia de Israel, que parte desde el capítulo 12 del libro del Génesis, vemos nosotros ya a Abraham queriendo presentar ese sacrificio, y encontramos nosotros el ejemplo de su hijo. Cuando él está a punto ya de sacrificarlo, el Señor le dice que él se ha provisto el sacrificio, aquel carnero. Pero ya desde las Escrituras nosotros estamos encontrando en el Antiguo Testamento diferentes tipos de sacrificios que se van presentando para obtener de esta manera el perdón de los pecados. Incluso encontramos nosotros ya aquellos dos animales a los cuales se les ponía las manos,
aquellos cabros se les ponía la mano para dejarlos ir al desierto. Se habla de muchos tipos de sacrificios, de varios tipos de derramamiento de sangre de animales y todas estas cosas, pero que encontramos en la Escritura, pero ninguno de ellos, ninguno podría sustituir el sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre esto vamos a estar hablando nosotros acá y sobre los debates cristológicos que se han venido desarrollando a través de la historia y en los distintos concilios, el de Calcedonia, el de Éfeso y todos los otros concilios donde se pudieron haber tocado este tipo de tópicos. Encontramos nosotros las interrogantes que los mismos teólogos lanzaban, tantas interrogantes, y entre ellas Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre. Entonces, ¿quién muere? ¿Es Jesús como hombre solamente o es Dios en él? Esos eran los temas de aquel tiempo que eran puntos de tremendos debates, porque algunos decían, si murió solamente la humanidad, entonces ¿dónde quedaba la divinidad? Y esto dio pie para una serie de especulaciones y muchos llegaron a caer hasta la herejía. Por ejemplo, el caso del docetismo, que decía que no era posible que el Hijo de Dios muriera, sino que aquello fue en forma doceta, en forma aparente. Y esto dio pie a otra serie de herejías más, porque las herejías se van tornando en cadena, se van desarrollando en cadena y una trae a la otra hasta que uno llega a ver en los tiempos modernos una serie de organizaciones que basan la mayor parte de sus enseñanzas en una serie de herejías. Algunas de esas herejías hacían ver que Jesús no había muerto y por lo tanto el Verbo, o sea, el Señor nuestro Dios, no había bajado aquí en carne, no se había encarnado. Y ya los escritores bíblicos decían que esto era el espíritu del anticristo. Entonces, encontramos nosotros ahí una serie de aspectos que señalaron que todas esas enseñanzas falsas que trataron de distorsionar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y algunos llegaron hasta negar esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, fue lo que se tornó posteriormente como herejías que vinieron a entorpecer la fe de muchas personas y hacer volver atrás a otros. Las herejías son destructivas. Por eso en el estudio de la palabra del Señor tenemos que ir claramente tratando de discernir qué de aquella enseñanza es realmente bíblica y cuáles de estas enseñanzas nos ayudan a nosotros a cimentar más nuestra fe, y la advertencia que se nos da de tener cuidado de muchos falsos maestros que vienen a tratar de confundir al pueblo de Dios acerca de enseñanzas desviadas y lo que podríamos decir son producto de mentes cauterizadas. Hay una necesidad muy grande en cada uno de nosotros de estudiar la muerte de Cristo. Y la necesidad que existe es para crecer en el conocimiento, para ser instruidos, no solamente para que nuestra fe se reafirme, sino también para que haya una solidez doctrinal en la vida de cada uno de nosotros. Al estudiar la muerte de Jesucristo, son muchos los tópicos que nosotros vamos a ver aquí. La muerte de Jesucristo ha sido realizada o se ha dado en la historia para el rescate de muchos de nosotros, para la salvación de nosotros, para que nuestras vidas fueran realmente transformadas. Es el sacrificio agradable a los ojos de nuestro Padre Eterno Celestial, el sacrificio de su Hijo Jesucristo para el rescate, para que nosotros fuésemos justificados pues por la fe, para que nosotros podamos alcanzar una paz verdadera para con Dios.
No existe otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres para que nosotros podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Jesucristo es quien en su muerte venció el pecado. Jesucristo es quien en su muerte nos dio a nosotros la oportunidad de tener acceso al Padre. El velo se ha roto y nosotros podemos entrar a la presencia del Padre como servidores del Rey, como sacerdotes del Rey, como personas al servicio del reinado de Dios, del Dios que reina, el Elohim, el Todopoderoso Regente. Es a través de Jesucristo que yo ya tengo libre acceso a mi Padre eterno celestial. Él es el sacrificio por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de la humanidad. Él fue presentado como el sacrificio agradable para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna viene a mi ser, al ser tuyo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Puesto que al poner nuestra fe en Jesucristo, nosotros estamos declarando con esto que nosotros estamos creyendo en el plan preexistente que Dios tenía para la salvación de cada uno de nosotros. Es creerle a Dios. Es a través de la muerte de Jesucristo que mis pecados son borrados, que soy limpio por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Soy limpio de esos pecados. El efecto del pecado sobre mí es anulado gracias a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, gracias a su muerte, el pecado ya no se enseñorea sobre mí. Gracias a la muerte de Jesucristo, yo ya no podré decir como excusa, es que yo eso lo estoy haciendo debido a que el pecado me está acorralando y me tiene sujeto y me tiene esclavizado. No, Jesucristo es la provisión. Mi Señor Jesucristo es la provisión para que nosotros podamos decir no al pecado. Ahora, si ya uno quiere pecar, ya es otra situación. Pero en la muerte de Jesucristo, gracias a su muerte, la fuerza del pecado ya no me va a dominar, sino que gracias a la muerte de Jesucristo yo podré vencer la tentación, yo podré vencer esa fuerza del pecado que antes me tenía esclavizado. Gracias a su muerte, como lo dije anteriormente, gracias a esa muerte yo ya tengo acceso, ya tengo entrada al reino de mi Padre eterno celestial. Gracias a la muerte de Jesucristo, obtengo también la vida que ha permanecido por toda la eternidad. Es esa vida que ahora opera en mí, la Zoé de Dios, la vida eterna, no la bios simplemente, sino la vida que ha permanecido para siempre. Gracias a esa muerte de mi Señor y Salvador Jesús, es que ya yo gozo de esa vida eterna y la disfruto aquí en la tierra. Es esa vida que produce dentro de mí paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que mi corazón es guardado y mis pensamientos en Cristo Jesús. Gracias a esa muerte de mi Señor Jesucristo, mi vida que era una vida triste, una vida perdida, una vida abandonada, cobra sentido. El gozo viene a mi corazón. Mi vida es totalmente transformada y hay alegría permanente dentro de mí. O como lo dijera la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos
de agua viva. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para mí trae una liberación total de todas las fuerzas de maldad que antes tenían libertad de operar en mí. Ahora, gracias a esa muerte y resurrección que encontramos después, es que el Señor me ha dado esa autoridad en mi vida para vencer toda obra de maldad. Y es por eso que lo decía anteriormente, en la muerte de Jesucristo, el corazón del mensaje de la palabra del Señor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo trae a la mente de cada uno de nosotros la actitud que debemos de asumir frente al Padre eterno. Dice la Escritura que el Señor no se aferró a la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, se hizo siervo, se encarnó de tal manera que fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Quiere decir que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver su ejemplo y somos llamados a obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Los discípulos y discípulas de Jesucristo deben también aprender a ser fieles y obedientes al Padre eterno celestial. Jesucristo nos dio a nosotros el ejemplo. Jesucristo nos mostró cuál era el camino realmente a seguir. Jesucristo nos mostró a través de su muerte que todos aquellos que somos seguidores del Padre Eterno Celestial estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. El cristianismo que encontramos nosotros aquí en la Escritura no es el cristianismo del acomodamiento. No es el cristianismo de yo busco los honores. No es el cristianismo del yo busco ser servido. El cristianismo que encontramos en la Escritura es aquel que sigue el ejemplo del Maestro de negarse a sí mismo, de entregarse para el servicio de Dios a pesar de, sin esperar recompensa, sin esperar honores, sin esperar recompensa que nos venga de carácter económico, de carácter publicitario, de carácter de privilegios. No es eso lo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos enseña. No. A nosotros esa muerte nos enseña a que debemos ser obedientes y aprender a renunciar a nosotros mismos, parte que es difícil para muchas personas, el poder renunciar a sí mismos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la evidencia que los demonios y Satanás fueron vencidos completamente. Así nos lo enseña la palabra del Señor. Satanás ha sido derrotado, ha caído del cielo como un rayo, ha sido vencido y por eso él trató por todos los medios, incluso de utilizar a los personajes más cercanos a Jesucristo para evitar que éste fuera a la cruz. Y utilizó los poderes políticos, sociales, económicos, para traer oposición y dificultad al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesucristo sabía muy bien cuál era la meta. Jesucristo sabía muy bien cuál era el objetivo: entregar su vida por el rescate de muchos. Y eso fue lo que le fue enseñando a los discípulos, cuál iba a ser el proceso por el cual iba a pasar. Es necesario, decía, que el Hijo del Hombre sea muerto por esas personas. Es necesario que el Hijo del Hombre resucite al tercer día.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó. Tema que vamos a ver posteriormente, el significado de la resurrección de Jesucristo. En nuestro tema de hoy hemos estado enfocando la importancia que tuvo y que tiene la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es de gran importancia, puesto que también en la iglesia tratamos de seguir la enseñanza que así como Jesucristo fue obediente y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, cada uno de los discípulos que le seguimos debemos de estar dispuestos a dar nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir no buscar a nivel de iglesia ningún privilegio, ningún tipo de felicitaciones, de no buscar en la iglesia ningún tipo de reconocimientos, de no encontrar o buscar en la iglesia que nuestro nombre aparezca en marquesina como si fuera lo más importante. Bien claramente nos enseña nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Si bien es cierto que estas han sido las enseñanzas de nuestro Señor, también es cierto que las hemos distorsionado, aún a nivel de iglesias. Se nos presenta un cristianismo lejano, muy lejano de lo que en verdad Jesucristo quería de nosotros. Muchas veces se nos presenta el cristianismo acomodado, el cristianismo de la opulencia, el cristianismo de los templos lujosos, suntuosos, adornados hasta con oro. Se nos hace la presentación de un cristianismo de trompetas cuando va a aparecer el personaje principal religioso. Se nos hace la presentación de un cristianismo al estilo de los reyes de la tierra, con el deseo de ser servidos más que de ser servidores. Y no solamente eso, se nos presenta un cristianismo no como aquel que quiere seguir a su maestro, que dio su vida en obediencia al Padre, sino que se nos quiere presentar un cristianismo que se hace el sordo ante las injusticias de la tierra. Un cristianismo que se hace el ciego ahí donde está el pecado. Un cristianismo de labios sellados para no denunciar lo que es injusto y lo que no está bien. Un cristianismo donde, al igual que el avestruz, se desea enterrar la cabeza para no ver las injusticias de la tierra, para no ver el pecado de la tierra, para no ver las necesidades del mundo y para no escuchar los gritos de los más necesitados. Se nos ha enseñado un cristianismo de enterrar la cabeza como el avestruz en las cuatro paredes del templo, de tal manera que nuestros gritos ahoguen en los gritos de aquellos que realmente viven las injusticias, de aquellos que realmente viven la opresión, de aquellos que están bajo unos regímenes de dolor, bajo una cultura de muerte alienante, y que lo que trata de hacer es subyugar las conciencias de las personas. Ese no es el cristianismo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo despierta la conciencia de sus seguidores y les hace ver que existe la necesidad, que hay la necesidad de aprender a negarnos a nosotros mismos, de tal manera que el nombre de nuestro Padre Eterno Celestial sea glorificado.